Hay personas que parecen derrumbarse con cualquier problema, un comentario negativo, un mal día, un error pequeño, y todo su estado de ánimo se viene abajo. Pero también existen personas que enfrentan presión, críticas, dificultades, y aún así se mantienen firmes, tranquilos, centrados. No es que tengan una vida más fácil. La diferencia es que entrenaron su mente para no romperse con cada golpe de la vida. Y lo interesante es que esa fortaleza mental no es algo con lo que naces, es algo que se aprende. De hecho, hace más de 2000 años, los estoicos ya enseñaban cómo desarrollar una mente capaz de mantenerse fuerte incluso en los momentos más difíciles. Hoy vamos a explorar 3 lecciones estoicas simples, pero profundamente poderosas, que pueden cambiar la forma en que reaccionas ante los problemas, las críticas y las dificultades de la vida. No son ideas complicadas ni teorías filosóficas difíciles de entender. Son formas prácticas de pensar que, si empiezas a aplicarlas, pueden ayudarte a tener más calma, más control sobre tus emociones y una mentalidad mucho más fuerte que la mayoría de las personas. Y si estás viendo este video ahora mismo, quizá no sea una casualidad. Tal vez es justo el tipo de perspectiva que tu mente necesitaba escuchar hoy. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Si te interesa fortalecer tu mente y aprender más sobre estas ideas, suscríbete al canal ahora mismo. Y también quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios la frase "Estoy entrenando mi mente". Cuando escribes eso, no solo apoyas al canal, también te lo recuerdas a ti mismo. Y si mientras ves el video piensas en alguien que podría necesitar escuchar estas ideas, compártele este video. De verdad, cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten el contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, respira un momento, despeja tu mente y presta mucha atención, porque algunas de las lecciones que estás a punto de escuchar pueden parecer simples, pero si realmente las entiendes y comienzas a aplicarlas, pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas los problemas, la presión y los desafíos de la vida. Vamos a empezar. Lección 1. No tomes todo personal. Una de las formas más rápidas de debilitar tu mente es creer que todo lo que ocurre a tu alrededor tiene que ver contigo. Que si alguien es frío contigo, es porque hiciste algo mal. Que si alguien te critica, es porque hay algo defectuoso en ti. Pero una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender algo simple. La mayoría de las cosas que las personas dicen o hacen no tienen que ver contigo, tienen que ver con ellas, con su estrés, sus preocupaciones, sus inseguridades o el tipo de día que están teniendo. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. 2 personas pueden escuchar exactamente el mismo comentario y reaccionar de forma completamente distinta. Una se queda pensando en ello todo el día, mientras la otra lo deja pasar y sigue con su vida. La diferencia está en cómo decidimos interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar a cada gesto, a cada comentario o a cada mirada como si fuera un ataque personal. Empiezas a guardar tu energía mental para cosas que realmente importan. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez te diste cuenta de que tomaste algo demasiado personal y después entendiste que en realidad no tenía nada que ver contigo? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 2. Haz primero lo difícil del día. Una de las cosas que más debilita la mente es acostumbrarse a evitar lo incómodo. Muchas personas comienzan su día buscando lo más fácil, lo más rápido
o lo que requiere menos esfuerzo. Revisan el teléfono, posponen tareas importantes o dejan para después aquello que saben que deben hacer. El problema es que cada vez que evitamos lo difícil, nuestra mente aprende algo peligroso, que escapar del esfuerzo es la mejor opción. Y con el tiempo, esa pequeña costumbre se convierte en una mente que se rinde fácilmente ante cualquier desafío. Los estoicos entendían algo muy importante sobre la fortaleza mental. Se construye enfrentando pequeñas incomodidades todos los días. Séneca hablaba de entrenar el carácter haciendo voluntariamente cosas que requieren esfuerzo. No porque el esfuerzo sea agradable, sino porque fortalece la mente. Cuando decides comenzar el día haciendo primero lo que más cuesta, esa tarea difícil, esa conversación pendiente, ese trabajo que has estado posponiendo, envías un mensaje claro a tu mente. No soy una persona que huye de lo complicado. Curiosamente, cuando haces lo difícil primero, todo lo demás en el día se siente más ligero. Esa tarea que parecía pesada deja de ocupar espacio en tu mente y sientes una pequeña sensación de victoria desde temprano. Con el tiempo, este hábito empieza a cambiar tu carácter. Ya no eres alguien que pospone lo importante, sino alguien que enfrenta las cosas de frente. Y ahora me gustaría preguntarte algo. Si mañana empezaras tu día haciendo primero la tarea más difícil que tienes pendiente, ¿cuál sería esa tarea? Escríbela en los comentarios. Lección 3. No te quejes, mejora. Quejarse puede sentirse bien por unos segundos. Cuando algo sale mal, cuando alguien actúa injustamente o cuando las cosas no resultan como esperábamos, la reacción más común es quejarse. Hablamos del problema, repetimos lo que salió mal y buscamos que otros nos den la razón. Pero los estoicos veían la queja como una de las formas más inútiles de gastar energía mental, porque cada minuto que pasas quejándote es un minuto que no estás usando para entender la situación o para mejorar algo de ella. Marco Aurelio escribió en sus reflexiones personales que cuando algo ocurre, solo hay dos caminos: aceptar lo que no puedes cambiar o actuar sobre lo que sí puedes mejorar. La queja, en cambio, no hace ninguna de las dos cosas. Solo mantiene a la mente atrapada en el problema. Las personas mentalmente fuertes no gastan demasiado tiempo hablando de lo injusta que fue una situación. Prefieren preguntarse algo mucho más útil: ¿qué puedo hacer ahora con esto? Cuando comienzas a adoptar esta mentalidad, algo cambia en la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, empiezas a moverte hacia la acción. A veces la solución será pequeña, otras veces solo será aprender algo de la experiencia, pero incluso ese aprendizaje te hace más fuerte para la próxima vez. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando algo sale mal en tu día, tu primera reacción suele ser quejarte o buscar cómo mejorar la situación. Te leo en los comentarios. Lección 4. Aprende a estar solo contigo mismo. Hoy en día, muchas personas tienen miedo al silencio. Apenas tienen un momento libre y lo llenan con algo. El teléfono, música, redes sociales, videos, cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. No porque realmente lo necesiten, sino porque estar a solas con sus pensamientos puede resultar incómodo. Pero los estoicos entendían que una mente fuerte se construye precisamente en esos momentos de quietud, cuando no hay distracciones y te enfrentas a tus propios pensamientos con honestidad. Séneca hablaba mucho sobre la importancia de retirarse de vez en cuando del ruido del mundo para reflexionar. No se trata de aislarse completamente de la vida, sino de crear pequeños espacios de silencio donde puedas observar tu mente con claridad. Cuando haces esto, empiezas a notar cómo reaccionas ante las cosas, qué pensamientos se repiten, qué cosas realmente te preocupan y cuáles solo ocupan espacio innecesario en tu mente. Con el tiempo,
Aprender a estar contigo mismo se convierte en una fuente de estabilidad. Ya no necesitas distraerte constantemente para sentirte bien. Empiezas a desarrollar una relación más tranquila con tu propia mente, y eso es una gran ventaja en un mundo lleno de ruido. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Te resulta fácil pasar tiempo en silencio contigo mismo o sientes la necesidad de distraerte constantemente? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 5. Acepta que algunos días serán malos. Una de las razones por las que muchas personas se frustran tanto es porque esperan que todos los días salgan bien. Esperan que las cosas funcionen como planean, que las personas actúen como esperan y que los problemas no aparezcan de repente. Pero la realidad es diferente. Algunos días simplemente serán difíciles. Habrá errores, retrasos, malas noticias o momentos incómodos. Y cuando no estamos preparados para eso, cualquier pequeño problema puede sentirse mucho más grande de lo que realmente es. Los estoicos entendían que la vida siempre tendrá momentos incómodos y por eso entrenaban su mente para no sorprenderse cuando algo salía mal. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cuando comenzamos el día debemos recordar que encontraremos personas difíciles, errores y situaciones inesperadas, no como una forma de pesimismo, sino como una forma de preparación mental. Cuando aceptas que algunos días serán complicados, dejas de reaccionar con tanta frustración cuando algo no sale como esperabas. Curiosamente, aceptar esta realidad hace que los días difíciles se vuelvan mucho más manejables. En lugar de pensar, ¿por qué me está pasando esto?, empiezas a pensar, esto también es parte de la vida. Esa pequeña diferencia en la forma de ver las cosas puede cambiar completamente tu reacción ante los problemas. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando tienes un mal día, ¿te cuesta mucho aceptarlo o logras mantener la calma y seguir adelante? Te leo en los comentarios. Lección 6. No todo merece tu energía. Una de las cosas que más agota la mente es intentar reaccionar a todo, a cada comentario, a cada discusión, a cada provocación o a cada problema pequeño que aparece durante el día. Muchas personas viven así, sin darse cuenta, respondiendo a todo lo que ocurre a su alrededor, como si cada situación necesitara su atención inmediata. Pero la verdad es que la energía mental es limitada, y cuando la gastas en cosas insignificantes, te queda muy poca para lo que realmente importa. Los estoicos entendían que una mente fuerte sabe elegir sus batallas. Epicteto enseñaba que no todo merece nuestra reacción y que muchas veces la verdadera fortaleza está en ignorar aquello que no aporta nada a nuestra vida. No responder a una provocación, no engancharse en una discusión innecesaria o no darle importancia a un comentario sin valor no es debilidad. Al contrario, es una forma de proteger tu paz mental. Cuando empiezas a aplicar esta idea, tu vida se vuelve más tranquila. Dejas de gastar energía en conflictos pequeños, en opiniones sin importancia o en situaciones que no cambian nada en tu vida. Y poco a poco te das cuenta de algo interesante. Muchas cosas que antes parecían grandes problemas, en realidad solo necesitaban que dejaras de darles tanta atención. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Sueles involucrarte en discusiones o problemas que realmente no valen la pena o has aprendido a dejar pasar esas situaciones? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 7. La paciencia es poder. Vivimos en una época donde todo parece moverse rápido. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Cuando algo tarda más de lo esperado, la frustración aparece casi de inmediato. Pero una de las cualidades más poderosas que desarrollaban los estoicos era la paciencia.
no porque les gustara esperar, sino porque entendían que reaccionar con prisa o desesperación casi siempre conduce a decisiones equivocadas. Séneca decía que muchas personas sufren más por su impaciencia que por los problemas reales de la vida. Cuando la mente se acelera, empezamos a reaccionar sin pensar, a decir cosas que luego lamentamos o a tomar decisiones impulsivas. En cambio, una mente paciente observa primero, entiende la situación y luego actúa con claridad. Esa pausa, aunque sea breve, puede marcar una gran diferencia en cómo se resuelven las situaciones. Con el tiempo, la paciencia se convierte en una verdadera ventaja. Mientras otros reaccionan con enojo, ansiedad o desesperación, tú aprendes a mantener la calma y pensar con claridad. Y muchas veces esa tranquilidad te permite ver soluciones que otros no ven porque están demasiado ocupados reaccionando. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas una situación frustrante, ¿tu primera reacción suele ser la impaciencia o logras tomarte un momento para mantener la calma? Te leo en los comentarios. Lección 8. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. La mayoría de las personas entiende algo muy claro sobre el cuerpo. Si quieres fuerza, tienes que entrenar. Nadie espera desarrollar músculos, resistencia o disciplina física sin esfuerzo constante. Sin embargo, cuando se trata de la mente, muchos esperan tener calma, autocontrol o fortaleza emocional sin practicar nada. Los estoicos veían esto de una forma muy distinta. Para ellos, la mente también necesitaba entrenamiento diario, porque la fortaleza mental no aparece por accidente, se construye con práctica. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que cada día es una oportunidad para entrenar el carácter. Cada momento incómodo, cada problema inesperado, cada persona difícil puede convertirse en un pequeño ejercicio mental. En lugar de ver esas situaciones como molestias, los estoicos las veían como oportunidades para practicar la paciencia, la calma o el autocontrol. Así como un músculo se fortalece al enfrentarse a resistencia, la mente se fortalece al enfrentarse a desafíos. Cuando empiezas a ver la vida desde esta perspectiva, muchas cosas cambian. Los problemas dejan de parecer únicamente obstáculos y comienzan a convertirse en momentos de entrenamiento. No significa que los problemas sean agradables, pero sí que pueden ayudarte a desarrollar una mente más fuerte con el tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si pensaras en tu día como un entrenamiento para tu mente, ¿qué situación reciente podrías ver como un ejercicio de fortaleza mental? Cuéntamelo en los comentarios. Lección 9. Aprende a reírte de los problemas pequeños. Muchas veces los problemas que más nos afectan en el momento, con el tiempo, terminan pareciendo insignificantes. Una discusión, un error en el trabajo, un comentario incómodo. En ese instante pueden sentirse enormes. Pero si piensas en problemas que te preocuparon hace 5 o 10 años, probablemente muchos de ellos hoy ni siquiera los recuerdas. Los estoicos comprendían muy bien esta tendencia de la mente a exagerar lo que está pasando en el presente. Séneca hablaba de observar los problemas con perspectiva, porque muchas veces lo que hoy parece urgente o grave en realidad es solo un pequeño inconveniente pasajero. Cuando desarrollas esta forma de mirar las cosas, empiezas a notar que muchos problemas no merecen tanta tensión emocional. En lugar de reaccionar con estrés o frustración, puedes aprender a mirarlos con más calma, incluso con un poco de humor. Con el tiempo, esta actitud cambia mucho la forma en que enfrentas el día a día. No significa ignorar los problemas importantes, sino reconocer que muchos de los contratiempos diarios no tienen el poder que creemos que tienen. Y cuando aprendes a tomarlos con más ligereza, tu mente se vuelve mucho más estable. Por eso quiero preguntarte algo.
¿Recuerdas algún problema que en su momento parecía enorme y que hoy te parece algo pequeño? Te leo en los comentarios. Lección 10. Habla menos, observa más. Muchas veces pensamos que la fuerza está en tener siempre algo que decir, en responder rápido o en demostrar que tenemos razón. Pero los estoicos veían la sabiduría de una forma muy distinta. Para ellos, una mente fuerte no es la que habla más, sino la que observa mejor. Cuando hablas constantemente, reaccionas más de lo que reflexionas. En cambio, cuando aprendes a escuchar y observar con calma, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Epicteto aconsejaba ser especialmente cuidadoso con las palabras, porque hablar sin pensar suele traer problemas innecesarios. Muchas discusiones comienzan por una reacción impulsiva o por querer responder demasiado rápido. Pero cuando desarrollas el hábito de observar primero y hablar después, tu mente tiene tiempo de procesar lo que realmente está ocurriendo. Esa pequeña pausa te permite responder con más claridad y evitar conflictos que no aportan nada. Con el tiempo, este hábito cambia la forma en que te relacionas con los demás. Las personas que observan más y hablan con intención suelen transmitir más seguridad y calma. No necesitan imponer su opinión constantemente, porque saben que comprender bien una situación es más valioso que reaccionar rápido. Ahora me gustaría preguntarte algo. En una conversación difícil, ¿sueles responder de inmediato o te tomas un momento para observar y pensar antes de hablar? Te leo en los comentarios. Lección 11. La calma es una ventaja. Cuando surge un problema, la reacción más común es perder la calma. La voz se eleva, las emociones se aceleran y la mente empieza a reaccionar sin pensar demasiado. En esos momentos muchas personas creen que reaccionar con intensidad demuestra fuerza, pero los estoicos veían la situación de otra manera. Para ellos, la verdadera ventaja siempre la tiene quien logra mantenerse tranquilo mientras los demás pierden el control. Marco Aurelio recordaba constantemente que nadie puede obligarte a perder tu paz interior si tú no lo permites. Cuando mantienes la calma, tu mente sigue funcionando con claridad. Puedes pensar mejor, tomar decisiones más inteligentes y ver soluciones que otros no ven porque están dominados por la emoción del momento. En cambio, cuando reaccionas con enojo o desesperación, muchas veces terminas empeorando la situación. Con el tiempo, desarrollar esta calma se convierte en una verdadera ventaja en la vida. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú aprendes a mantener la cabeza fría y actuar con más claridad. Y esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de muchas situaciones. Por eso quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas un momento de tensión o conflicto, ¿te resulta fácil mantener la calma o sientes que tus emociones toman el control rápidamente? Te leo en los comentarios. Lección 12. Haz las cosas aunque no tengas ganas. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar. Esperan a tener ganas de empezar un proyecto, de hacer ejercicio, de trabajar en algo importante o de cumplir con una responsabilidad. Pero el problema es que las ganas son cambiantes. Algunos días aparecen con facilidad y otros simplemente no están. Los estoicos entendían que si dejas que tu vida dependa de cómo te sientes en cada momento, terminarás avanzando muy poco. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de nuestros impulsos o estados de ánimo. La mente fuerte aprende a actuar incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que las emociones son temporales. Muchas veces el mayor obstáculo no es la tarea en sí, sino el momento previo en el que la mente intenta convencernos de posponerla. Pero cuando decides actuar a pesar de esa resistencia inicial, algo curioso ocurre.
la tarea suele ser mucho más fácil de lo que imaginabas. Con el tiempo, este pequeño hábito cambia completamente tu forma de avanzar en la vida. Dejas de depender de la motivación momentánea y empiezas a construir disciplina. Y la disciplina tiene una ventaja enorme. Funciona incluso en los días difíciles. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna tarea importante que llevas tiempo posponiendo porque no has tenido ganas de empezar? Escríbela en los comentarios. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso para comenzar. Lección 13. Tu carácter es tu verdadera fuerza. En el mundo moderno, muchas personas miden la fuerza por cosas externas: dinero, reconocimiento, poder o éxito visible. Pero los estoicos tenían una visión muy distinta. Para ellos, la verdadera fortaleza no estaba en lo que una persona tiene, sino en quién decide ser cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cualquiera puede comportarse bien cuando todo va a su favor, pero el verdadero carácter aparece cuando hay presión, frustración o problemas. Marco Aurelio recordaba constantemente que lo único que realmente nos pertenece es nuestro carácter. Las circunstancias cambian, las opiniones de los demás cambian, incluso la suerte puede cambiar de un momento a otro. Pero la forma en que decides actuar frente a todo eso es algo que depende de ti. Puedes elegir mantener la honestidad cuando sería más fácil mentir, mantener la calma cuando otros pierden el control o seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Cuando entiendes esto, muchas cosas empiezan a perder poder sobre ti. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte fuerte, porque sabes que tu valor no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo eliges responder. Y esa es una forma de fortaleza que nadie puede quitarte. Ahora me gustaría preguntarte algo. Cuando enfrentas momentos difíciles, ¿qué tipo de carácter te gustaría demostrar más en tu vida? Te leo en los comentarios. Conclusión. Si te das cuenta, ninguna de estas lecciones habla de tener una vida perfecta, ni de eliminar todos los problemas. La vida siempre tendrá días difíciles, personas complicadas y situaciones inesperadas. Eso nunca va a desaparecer. Lo que sí puede cambiar es la forma en que tu mente responde a todo eso. Esa es la verdadera enseñanza de los estoicos. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes entrenar la mente con la que enfrentas lo que ocurre. La fortaleza mental no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, en los pequeños momentos del día. Cuando decides no tomarte algo personal, cuando haces lo difícil primero, cuando eliges no quejarte y buscar una solución, cuando mantienes la calma mientras otros reaccionan. Son pequeñas decisiones que parecen simples, pero que con el tiempo van moldeando una mente mucho más estable, más clara y mucho más fuerte que la mayoría. Ahora me gustaría que participes en los comentarios, porque este tipo de reflexiones también ayudan a muchas personas que leen la conversación de la comunidad. De todas las lecciones que vimos hoy, ¿cuál fue la que más te hizo pensar o la que sientes que necesitas aplicar más en tu vida ahora mismo? Escríbela en los comentarios. Y si este video te aportó algo de claridad o te ayudó a reflexionar, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también podría beneficiarse de estas ideas. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que comparten el contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos de tu tiempo a fortalecer tu mente. Nos vemos en el próximo video. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, casi insignificantes. Estás a punto de hacer algo simple, decir lo que realmente piensas, empezar ese proyecto que llevas meses posponiendo, tomar una decisión importante o intentar algo nuevo.
pero justo en ese instante aparece una voz silenciosa en tu mente que susurra: ¿y si sale mal? Y en segundos tu cabeza empieza a imaginar todo tipo de escenarios. Equivocarte, fallar, hacer el ridículo, decepcionar a otros. Así que decides esperar. Mañana quizá, cuando estés más preparado, cuando tengas más confianza. El problema es que ese momento casi nunca llega y poco a poco el miedo empieza a tomar decisiones por ti. Lo curioso es que las personas más fuertes de la historia también sintieron miedo. La diferencia es que aprendieron a entenderlo. Filósofos estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto descubrieron algo poderoso hace más de 2000 años. El miedo no es una fuerza invencible, es una interpretación de la mente. Y cuando aprendes a ver el miedo de otra manera, muchas de las cosas que antes parecían enormes empiezan a perder poder sobre ti. En este video voy a compartir contigo 11 principios estoicos simples y profundamente prácticos que pueden ayudarte a cambiar tu relación con el miedo. No son ideas complicadas ni teoría filosófica difícil de aplicar. Son formas de pensar que puedes usar en tu vida diaria cuando tengas que tomar decisiones difíciles, enfrentar inseguridades o cuando tu mente empiece a llenarse de dudas. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y ver la vida con más claridad, suscríbete al canal ahora mismo, porque eso nos apoya muchísimo para seguir creando este tipo de videos. También quiero que escribas en los comentarios la frase "Mi mente es más fuerte que mi miedo", para que este video se convierta en un recordatorio para todos los que lo vean. Y si conoces a alguien que esté luchando con sus propios miedos, compártele este video. De verdad, todo ese apoyo significa mucho para nosotros. Y créeme, no es casualidad que estés viendo esto hoy. Quizá este sea el momento perfecto para empezar a entrenar tu mente de una manera diferente. Principio 1. Nombra exactamente lo que temes. Una de las razones por las que el miedo parece tan grande es porque casi nunca lo miramos directamente. Normalmente decimos cosas como "tengo miedo", "me siento inseguro" o "algo me preocupa". Pero esas palabras son demasiado vagas. Y cuando algo es vago en nuestra mente, tiende a crecer. El cerebro empieza a llenar los espacios con suposiciones, escenarios negativos y posibilidades que muchas veces ni siquiera son reales. Por eso, los estoicos practicaban algo muy simple pero poderoso: obligarse a definir con claridad qué era exactamente lo que estaban temiendo. Porque cuando nombras el miedo con precisión, deja de ser una sombra enorme y empieza a convertirse en algo concreto que puedes analizar. Muchas veces descubrimos que no tenemos miedo de lo que creemos. Alguien puede pensar que teme hablar en público, pero en realidad teme equivocarse. Y si profundiza un poco más, tal vez descubre que lo que realmente teme es que otros lo juzguen o sentirse avergonzado. Marco Aurelio practicaba constantemente este tipo de claridad mental. En lugar de dejar que una emoción se volviera más grande en su mente, la examinaba con calma y la describía tal como era. Y cuando haces eso, ocurre algo curioso. El miedo empieza a perder parte de su poder, porque ya no es una sensación difusa que controla tu mente, sino algo que puedes observar con distancia. La próxima vez que sientas miedo, prueba a hacer una pausa y pregúntate algo muy específico. ¿Qué es exactamente lo que temo que ocurra? No lo dejes en una emoción general. Escríbelo, nómbralo, hazlo claro. Muchas veces descubrirás que el miedo estaba creciendo solo porque nunca lo habías mirado de frente. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando piensas en algo que te preocupa en este momento de tu vida, ¿qué es exactamente lo que temes que ocurra? Te leo en los comentarios. Principio 2. Reduce el problema a la próxima acción.
Una de las formas más comunes en que el miedo se vuelve abrumador es cuando nuestra mente intenta resolver todo el futuro al mismo tiempo. Pensamos en todas las posibilidades, todos los problemas, todos los resultados que podrían salir mal, y de repente lo que queríamos hacer parece demasiado grande. Pero los estoicos tenían una forma mucho más simple de enfrentarlo. No intentaban controlar todo el camino, solo se concentraban en la próxima acción correcta. En lugar de pensar en todo lo que podría pasar dentro de semanas o meses, dirigían su atención a lo único que realmente podían hacer en ese momento. Marco Aurelio se recordaba constantemente algo muy práctico. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas hacer bien la tarea que tienes delante. Cuando la mente se enfoca únicamente en el siguiente paso, el miedo pierde gran parte de su intensidad, porque el cerebro se abruma cuando imagina todo el recorrido, pero se calma cuando solo tiene que dar un pequeño paso. No tienes que pensar en todo el proyecto, solo en empezar. No tienes que imaginar toda la conversación difícil, solo en decir la primera frase. Muchas veces lo que nos paraliza no es la dificultad real de la situación, sino la cantidad de futuro que estamos tratando de controlar en nuestra cabeza. Por eso, cuando sientas que el miedo empieza a crecer, cambia la pregunta que te haces. En lugar de pensar, ¿cómo voy a resolver todo esto?, pregúntate algo mucho más simple. ¿Cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar ahora mismo? Ese pequeño cambio mental puede desbloquear una cantidad enorme de energía y claridad. Y ahora quiero saber algo. Cuando enfrentas algo que te da miedo, tu mente suele pensar en todo lo que podría pasar o puedes concentrarte solo en el siguiente paso. Cuéntamelo en los comentarios. Principio 3. Deja de crear películas en tu mente. Gran parte del miedo no viene de lo que está pasando en este momento, sino de las historias que nuestra mente empieza a construir sobre lo que podría pasar. Es como si dentro de nuestra cabeza hubiera un director de cine obsesionado con imaginar los peores finales posibles. En cuestión de segundos, podemos pasar de una situación simple a una cadena completa de escenarios negativos. Imaginas que algo saldrá mal. Luego imaginas las consecuencias. Después imaginas cómo reaccionarán los demás. Y antes de darte cuenta, ya estás sintiendo ansiedad por algo que ni siquiera ha ocurrido. Los estoicos entendían muy bien este mecanismo y por eso entrenaban su mente para distinguir entre lo que realmente está pasando y lo que solo está ocurriendo en su imaginación. Marco Aurelio escribía con frecuencia sobre esto en sus reflexiones personales. Él se recordaba a sí mismo que muchas veces no nos perturban los hechos, sino las historias que añadimos sobre esos hechos. En otras palabras, el problema no es la situación en sí, sino la interpretación que nuestra mente crea alrededor de ella. Cuando dejamos que la imaginación corra sin control, el miedo crece rápidamente porque el cerebro empieza a reaccionar como si esas escenas imaginadas fueran reales. Pero cuando traemos nuestra atención de vuelta al presente y observamos lo que realmente está ocurriendo, muchas veces descubrimos que la situación es mucho más manejable de lo que parecía en nuestra cabeza. Por eso una práctica estoica muy poderosa es interrumpir esas películas mentales en el momento en que comienzan. Cuando notes que tu mente empieza a construir escenarios catastróficos, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o solo está ocurriendo en mi imaginación? Esa simple pregunta puede devolverte al presente y evitar que el miedo siga creciendo sin control. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tu mente imagina problemas que al final nunca llegan a ocurrir? Escríbelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para dejar de darle tanto poder a esas historias mentales.
Principio 4. Trata el miedo como un entrenamiento. La mayoría de las personas interpreta el miedo como una señal de que algo está mal. Si sienten miedo, piensan que deberían detenerse, retroceder o evitar la situación. Pero los estoicos veían el miedo desde una perspectiva completamente diferente. Para ellos, el miedo no era una señal de peligro, sino una oportunidad para entrenar la mente. Así como un músculo se fortalece cuando enfrenta resistencia, la mente se fortalece cuando aprende a atravesar momentos incómodos. Cada situación que provoca miedo se convierte entonces en una especie de entrenamiento mental que te permite desarrollar más calma, más claridad y más dominio sobre ti mismo. Séneca hablaba con frecuencia de la importancia de prepararse para la incomodidad. Él entendía que una mente que siempre busca lo fácil termina volviéndose frágil, mientras que una mente que aprende a enfrentar pequeñas dificultades se vuelve cada vez más fuerte. Por eso, los estoicos no intentaban evitar todos los desafíos de la vida. Al contrario, entendían que cada situación difícil era una oportunidad para practicar el autocontrol, la paciencia y la valentía. Cuando empiezas a ver el miedo desde esta perspectiva, ocurre algo interesante. Deja de ser un enemigo que debes eliminar y se convierte en un maestro que te está ayudando a crecer. La próxima vez que algo te genere miedo o incomodidad, intenta cambiar la forma en que lo interpretas. En lugar de pensar, esto es demasiado para mí, pregúntate, ¿qué habilidad mental puedo entrenar en este momento? Tal vez sea paciencia, tal vez sea valentía, tal vez sea aprender a mantener la calma bajo presión. Con el tiempo, este pequeño cambio de perspectiva puede transformar completamente la forma en que enfrentas los desafíos de tu vida. Y ahora tengo curiosidad por saber algo. Cuando aparece el miedo en tu vida, ¿sueles evitarlo o intentas verlo como una oportunidad para crecer? Cuéntamelo en los comentarios. Principio 5. Deja de tomarte todo tan personal. Una gran parte del miedo que sentimos no tiene que ver realmente con el peligro, sino con lo que creemos que los demás van a pensar de nosotros. Tememos equivocarnos frente a otros, tememos parecer incompetentes, tememos que alguien nos critique o nos juzgue, y sin darnos cuenta empezamos a vivir tratando de evitar cualquier situación donde nuestra imagen pueda verse afectada. Pero los estoicos entendían algo que puede ser profundamente liberador. La mayoría de las personas no está pensando en nosotros tanto como creemos. Cada persona está ocupada con sus propios problemas, sus propias preocupaciones y sus propias inseguridades. Epicteto enseñaba que cuando dejamos que la opinión de otros controle nuestras decisiones, entregamos nuestra tranquilidad a algo que no podemos manejar. Y en la práctica, esto significa que muchas veces dejamos de hacer cosas importantes simplemente por miedo a lo que alguien podría pensar. Pero si observas la realidad con calma, notarás algo curioso. La gente suele olvidar muy rápido los errores ajenos. Lo que hoy parece un momento vergonzoso, mañana probablemente nadie lo recuerde. Cuando comprendes esto, empiezas a recuperar una libertad enorme, porque ya no necesitas vivir tratando de proteger una imagen perfecta frente a los demás. Una forma muy práctica de aplicar este principio es recordarte algo sencillo cuando el miedo al juicio aparece. La mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en su propia vida como para analizar cada detalle de la tuya. Y cuando realmente aceptas esto, muchas situaciones que antes te intimidaban empiezan a sentirse mucho más ligeras. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez dejaste de hacer algo que querías por miedo a lo que otros pudieran pensar? Si te animas, cuéntamelo en los comentarios. Principio 6. Divide el miedo en pasos pequeños. Muchas veces el miedo se vuelve paralizante
porque nuestra mente mira el problema completo de una sola vez. Pensamos en todo lo que implica una situación y de repente parece demasiado grande para manejar. Si alguien quiere empezar un proyecto nuevo, su mente imagina todo el camino, todos los posibles obstáculos, todos los errores que podrían ocurrir. Y cuando el cerebro percibe algo tan grande, reacciona intentando protegerte. Aparece la duda, la procrastinación y la sensación de que es mejor no intentarlo todavía. Pero los estoicos tenían una forma mucho más inteligente de enfrentar los desafíos. Dividir cualquier dificultad en partes pequeñas y manejables. Cuando fragmentas algo que te da miedo, el cerebro deja de verlo como una amenaza enorme y empieza a percibirlo como una serie de acciones simples. No tienes que resolver todo hoy, solo tienes que dar el primer paso. No necesitas dominar una habilidad completa, solo empezar a practicar un poco. No necesitas tener toda la conversación perfecta en tu mente, solo necesitas decir la primera frase. Este pequeño cambio mental es poderoso porque reduce la presión que tu mente siente cuando imagina todo el desafío de una sola vez. Y cuando das un paso pequeño, el siguiente se vuelve más fácil. Los estoicos entendían que el progreso real casi siempre ocurre de esta manera, paso a paso, acción por acción. Cuando te enfocas únicamente en la parte que puedes manejar ahora, el miedo empieza a perder intensidad y la acción se vuelve posible. Por eso, la próxima vez que algo te parezca demasiado grande o intimidante, pregúntate algo muy simple. ¿Cuál es la versión más pequeña de esta acción que puedo hacer ahora mismo? Muchas veces ese pequeño comienzo es todo lo que necesitas para romper la inercia. Y ahora tengo curiosidad por saber algo. Cuando enfrentas algo que te da miedo, ¿sueles verlo como un problema enorme o intentas dividirlo en pasos pequeños? Te leo en los comentarios. Principio 7. Acepta que sentirás miedo. Una de las razones por las que el miedo se vuelve más fuerte es porque muchas personas creen que primero deben dejar de sentirlo para poder actuar. Esperan ese momento en el que se sientan completamente seguros, tranquilos y confiados antes de dar un paso importante. Pero ese momento casi nunca llega. Los estoicos entendían algo que cambia completamente esta perspectiva. El objetivo no es eliminar el miedo antes de actuar, sino aprender a actuar aun cuando el miedo está presente. Sentir miedo es una reacción natural del cuerpo. Lo que realmente determina el rumbo de tu vida es lo que decides hacer después. Cuando aceptas que el miedo puede estar ahí sin necesidad de detenerte, algo dentro de tu mente empieza a relajarse. Ya no estás luchando contra la emoción ni esperando a que desaparezca para moverte. Simplemente reconoces la sensación y continúas avanzando. Esto es muy similar a lo que enseñaba Epicteto cuando hablaba de las emociones humanas. No siempre podemos controlar lo que sentimos en el primer momento, pero sí podemos decidir cómo respondemos a eso. En lugar de ver el miedo como una señal de que debes detenerte, puedes verlo como una reacción normal que aparece cuando estás entrando en territorio nuevo. Curiosamente, cuando las personas dejan de intentar eliminar el miedo y simplemente continúan actuando, el miedo suele disminuir por sí solo con el tiempo. El cerebro aprende que esa situación no es tan peligrosa como imaginaba. Así que, la próxima vez que sientas esa sensación incómoda, antes de hacer algo importante, intenta recordarte algo muy simple. No necesitas dejar de sentir miedo para avanzar. Solo necesitas no permitir que esa emoción decida por ti. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez esperaste a sentirte completamente seguro antes de hacer algo importante y terminaste posponiéndolo durante mucho tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Principio 8. Observa tu mente como si fuera un espectador.
Uno de los descubrimientos más poderosos que practicaban los estoicos era aprender a tomar distancia de sus propios pensamientos. La mayoría de las personas vive como si todo lo que aparece en su mente fuera automáticamente verdad. Si la mente dice, vas a fallar, lo creen. Si dice, esto es demasiado para ti, lo aceptan. Pero los estoicos entrenaban su mente para hacer algo diferente, observar sus pensamientos en lugar de identificarse con ellos. En lugar de reaccionar inmediatamente a cada emoción o idea que aparecía, aprendían a mirar su mente con cierta distancia, casi como si fueran espectadores observando lo que ocurre dentro de ellos. Cuando empiezas a practicar esto, descubres algo muy interesante. Muchos de tus pensamientos no son hechos, son solo interpretaciones momentáneas. La mente humana está constantemente generando opiniones, predicciones y juicios, pero eso no significa que todos sean correctos. Marco Aurelio hablaba mucho sobre esto en sus reflexiones personales. Él se recordaba que tenía el poder de examinar lo que su mente le decía antes de aceptarlo como verdad. Y cuando haces eso, el miedo pierde mucha de su fuerza, porque ya no reaccionas automáticamente a cada pensamiento negativo que aparece. Una forma muy simple de practicar esto es cambiar ligeramente la forma en que te hablas a ti mismo. En lugar de decir, tengo miedo o esto es imposible, intenta decir, mi mente está produciendo un pensamiento de miedo o mi mente está imaginando un problema. Este pequeño cambio crea una distancia psicológica que te permite observar la emoción sin quedar atrapado en ella. Con el tiempo, esta habilidad puede darte una sensación de control y claridad mucho mayor. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Sueles creer automáticamente todo lo que tu mente te dice cuando aparece el miedo? ¿O alguna vez has intentado observar esos pensamientos con distancia? Te leo en los comentarios. Principio 9. Haz pequeñas cosas que te den miedo cada día. El miedo tiene una característica muy curiosa. Crece cuando lo evitamos. Cada vez que decides no enfrentar algo que te incomoda, tu mente aprende que esa situación debe ser peligrosa, y la próxima vez la sensación será aún más intensa. Con el tiempo, esa evitación puede hacer que tu mundo se vuelva cada vez más pequeño. Empiezas a evitar conversaciones, decisiones, oportunidades o experiencias que en realidad podrían ayudarte a crecer. Los estoicos entendían que la única forma de debilitar el miedo era exponerse gradualmente a aquello que lo provocaba, pero de manera consciente y progresiva. Esto no significa hacer cosas extremas o lanzarte a situaciones que te sobrepasen. Significa entrenar tu mente poco a poco, decir algo que normalmente callarías, tener una conversación que has estado evitando, intentar algo nuevo aunque no estés completamente seguro. Cada una de esas pequeñas acciones envía un mensaje muy importante a tu cerebro, que puedes atravesar la incomodidad y salir adelante. Con el tiempo, esas pequeñas experiencias empiezan a reprogramar la forma en que tu mente interpreta el miedo. Séneca decía que una mente fuerte se construye enfrentando voluntariamente pequeñas incomodidades, porque eso prepara el carácter para desafíos mayores. Cuando haces algo pequeño que te da miedo, estás entrenando tu valentía como si fuera un músculo. Y aunque al principio pueda sentirse incómodo, cada vez se vuelve más fácil. Por eso quiero preguntarte algo. Si tuvieras que elegir una pequeña acción que te dé un poco de miedo, pero que sabes que sería buena para ti, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios. Principio 10. Recuerda que los errores son parte del camino. Uno de los miedos más comunes que paraliza a las personas es el miedo a equivocarse. Muchas veces no intentamos algo porque queremos hacerlo perfecto desde el principio.
Queremos tener todas las respuestas, sentirnos completamente preparados y evitar cualquier posibilidad de error. Pero esa expectativa es precisamente lo que mantiene a muchas personas estancadas. Los estoicos tenían una visión mucho más realista de la vida. Entendían que equivocarse no es una señal de fracaso, sino una parte inevitable del aprendizaje. Nadie desarrolla una habilidad, toma buenas decisiones o fortalece su carácter sin atravesar momentos de error en el proceso. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la vida es una práctica continua. Cada día era una oportunidad para aprender, ajustar y mejorar. Cuando empiezas a ver los errores desde esta perspectiva, el miedo pierde gran parte de su peso. Un error deja de ser una amenaza para tu identidad y se convierte simplemente en información que te ayuda a hacerlo mejor la próxima vez. Las personas que avanzan en la vida no son las que nunca se equivocan, sino las que están dispuestas a aprender mientras avanzan. Cuando aceptas que equivocarte es parte natural del proceso, tu mente deja de exigir perfección antes de actuar. Y eso libera una enorme cantidad de energía para moverte, experimentar y crecer. En lugar de preguntarte, ¿y si fallo?, puedes empezar a preguntarte algo mucho más útil. ¿Qué puedo aprender si lo intento? Y ahora quiero saber algo. ¿Hay algo que has estado evitando intentar por miedo a cometer un error? Si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Principio 11. Tu vida crece o se encoge según tus decisiones. Hay una verdad silenciosa que muchas personas descubren demasiado tarde. Cada vez que dejamos que el miedo decida por nosotros, nuestra vida se vuelve un poco más pequeña. Empezamos evitando una conversación incómoda, luego evitamos una oportunidad nueva, después evitamos situaciones donde podríamos equivocarnos, y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de un espacio cada vez más limitado, donde todo parece seguro, pero también cada vez más vacío. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no consiste en evitar los desafíos, sino en tener la fortaleza mental para enfrentarlos cuando aparecen. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la vida está hecha de decisiones diarias. Algunas de esas decisiones nacen del miedo y otras nacen del coraje. Y aunque en el momento puedan parecer pequeñas, con el tiempo terminan definiendo el tipo de vida que construimos. Cuando eliges actuar a pesar del miedo, tu mundo empieza a expandirse, aparecen nuevas experiencias, nuevas habilidades y nuevas oportunidades. Pero cuando eliges evitar todo lo que te incomoda, tu mente se acostumbra a retroceder cada vez más. Por eso una pregunta poderosa que puedes hacerte cuando el miedo aparece es esta. ¿Esta decisión está expandiendo mi vida o la está encogiendo? A veces esa simple reflexión puede darte la claridad que necesitas para avanzar. No porque el miedo desaparezca, sino porque entiendes que lo que está en juego es mucho más grande que la incomodidad del momento. Y ahora me gustaría saber algo. Cuando miras algunas decisiones importantes de tu vida, ¿crees que el miedo te ha hecho retroceder o te ha empujado a crecer? Cuéntamelo en los comentarios. Conclusión. Si observas con calma todos estos principios, empezarás a notar algo muy interesante. El miedo no desaparece porque la vida se vuelva más fácil. Desaparece cuando tu mente se vuelve más clara. Los estoicos no vivían en un mundo sin dificultades. De hecho, muchos de ellos enfrentaron pérdidas, incertidumbre, críticas y situaciones extremadamente duras, pero desarrollaron una habilidad que cambió completamente su forma de vivir. Aprendieron a no dejar que el miedo decidiera por ellos. Entendieron que el miedo muchas veces es solo una reacción automática de la mente, no una orden que debamos obedecer. Hay momentos en los que el verdadero problema no es lo que está pasando en tu vida,
sino lo que está pasando dentro de tu cabeza. Todo puede estar relativamente tranquilo, pero aparece un pensamiento, luego otro, y de repente tu mente empieza a imaginar el peor escenario posible. Empiezas a dudar de ti mismo, a preocuparte por cosas que ni siquiera han ocurrido o a repetir errores del pasado una y otra vez. Y lo más frustrante es que sabes que esos pensamientos no te ayudan, pero aún así siguen apareciendo. Lo interesante es que este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya hablaban exactamente de esto. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía constantemente recordándose cómo controlar su propia mente, porque entendió algo que sigue siendo verdad hoy. No todo pensamiento merece ser escuchado. A veces la mente exagera, inventa historias o crea preocupaciones que ni siquiera existen. Y si no aprendemos a reconocer eso, esos pensamientos pueden terminar controlando nuestro estado de ánimo y nuestras decisiones. En este video vas a descubrir 7 reglas estoicas muy simples y prácticas para dominar los pensamientos negativos antes de que ellos te dominen a ti. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y quieres ver más videos como este, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. También quiero que escribas en los comentarios la frase "Mi mente trabaja para mí", como un recordatorio de que no tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con esa persona. De verdad, tu apoyo comentando, suscribiéndote o compartiendo nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Y quién sabe, quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez tu mente necesitaba escuchar esto hoy, porque cuando empiezas a entender cómo funcionan tus pensamientos, algo cambia por completo. Dejas de sentir que tu mente te controla y empiezas a darte cuenta de que puedes aprender a controlarla tú. Y estas reglas estoicas pueden ser el primer paso para lograrlo. Regla 1. No creas todo lo que piensas. La mayoría de las personas comete el mismo error sin darse cuenta. Creen automáticamente todo lo que aparece en su mente. Un pensamiento surge y lo aceptan como si fuera un hecho. Si la mente dice, seguro lo hice mal, lo creen. Si aparece la idea, van a juzgarme, lo creen. Si surge el pensamiento, esto va a salir terrible, también lo creen. Pero los estoicos entendieron algo que cambia completamente la forma en que vemos nuestra mente. Un pensamiento no es necesariamente la verdad. Epicteto enseñaba que muchas veces nuestra mente no describe la realidad, sino que la interpreta, la exagera o incluso la distorsiona. Y cuando no somos conscientes de esto, terminamos reaccionando emocionalmente a historias que nuestra propia mente está inventando. Piensa en algo muy común. Envíes un mensaje y la otra persona tarda horas en responder. En ese pequeño espacio de tiempo, tu mente puede empezar a trabajar sin control. Tal vez piensa que hiciste algo mal, que la persona está molesta contigo o que dijiste algo incorrecto. Pero en realidad no sabes nada de eso. Lo único que ocurrió es que la persona aún no respondió. Todo lo demás lo creó tu mente. Este es exactamente el tipo de mecanismo que Marco Aurelio intentaba vigilar constantemente en sus propios pensamientos. En sus escritos se recordaba algo muy simple pero poderoso: no añadir interpretaciones innecesarias a lo que sucede. Porque muchas veces no sufrimos por los hechos, sino por las historias que nuestra mente construye alrededor de ellos. Lo interesante es que la psicología moderna confirma algo muy similar. La terapia cognitivo-conductual, una de las formas de terapia más estudiadas y efectivas, parte de la idea de que los pensamientos automáticos
no siempre son confiables. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas, lo cual era útil para sobrevivir hace miles de años. Pero en la vida moderna puede hacer que interpretemos demasiadas situaciones como problemas, peligros o fracasos. Por eso muchas veces nuestra mente tiende a imaginar lo peor, incluso cuando no hay evidencia real de que eso vaya a ocurrir. Cuando entiendes esto, empiezas a crear una pequeña distancia entre tú y tus pensamientos. Y esa distancia es increíblemente poderosa, porque significa que ya no tienes que reaccionar automáticamente a todo lo que aparece en tu mente. Dominar esta regla no significa intentar eliminar los pensamientos negativos, porque eso es prácticamente imposible. Los pensamientos van a aparecer, igual que aparecen las nubes en el cielo. La diferencia está en lo que haces después. Puedes observar ese pensamiento y preguntarte si realmente tiene fundamento o si es solo una reacción automática de tu mente. Los estoicos practicaban exactamente esto: mirar el pensamiento antes de aceptarlo. A veces descubrirás que tu mente estaba exagerando. Otras veces verás que estaba anticipando problemas que ni siquiera existen. Y cuando empiezas a reconocer eso con frecuencia, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos dejan de tener tanto poder sobre ti. Ahora me gustaría preguntarte algo. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo en tu mente, intenta detenerte un momento y observarlo con calma. Pregúntate si realmente es un hecho o si es solo una interpretación que tu mente está creando. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tipo de pensamiento negativo aparece con más frecuencia en tu mente últimamente? Leer tus respuestas también puede ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en esta experiencia. Regla 2. No le des energía a un pensamiento que solo quiere crecer. Uno de los mayores problemas con los pensamientos negativos es que rara vez llegan solos. Normalmente empiezan con algo pequeño, casi insignificante, pero si no prestamos atención, ese pensamiento comienza a crecer. Es como una chispa que cae sobre un montón de madera seca. Al principio parece algo sin importancia, pero si la alimentas de manera concreta, la rumiación mental disminuye considerablemente. Esto no significa llenar cada segundo del día con actividad frenética, sino aprender a dirigir conscientemente tu atención hacia algo que tenga valor. Trabajar en algo importante, aprender algo nuevo, ejercitarte, ordenar tu entorno o simplemente dedicarte a una tarea que requiera presencia. Cuando haces esto, algo interesante ocurre. Los pensamientos negativos pierden fuerza porque ya no tienen el espacio mental que antes ocupaban. No desaparecen por completo, pero dejan de dominar tu mente. Ahora quiero preguntarte algo con total honestidad. Cuando tu mente empieza a llenarse de pensamientos negativos, ¿sueles quedarte pensando en ellos o cambias tu enfoque hacia alguna actividad útil? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: hoy elijo ocupar mi mente en algo que me haga crecer. A veces, el simple acto de dirigir nuestra atención hacia algo productivo es suficiente para romper el ciclo de pensamientos que nos estaba atrapando. Regla 6. Donde va tu atención, va tu mente. Una de las verdades más simples y al mismo tiempo más poderosas sobre la mente humana es esta: tu mente sigue a tu atención. Aquello en lo que decides enfocarte comienza a ocupar más espacio dentro de tu cabeza. Si diriges tu atención constantemente hacia problemas, errores o preocupaciones, tu mente terminará viviendo en ese lugar. Pero si aprendes a mover conscientemente tu atención hacia cosas más útiles, tu experiencia mental empieza a cambiar. Los estoicos entendían esto muy bien. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nuestra mente se vuelve similar a aquello en lo que pensamos con frecuencia.
Muchas veces creemos que los pensamientos negativos aparecen sin control, como si no tuviéramos ningún poder sobre ellos. Pero en realidad, lo que suele ocurrir es que nuestra atención se queda atrapada en ellos. Es como cuando escuchas una conversación en una habitación llena de ruido. Si decides prestar atención a una voz específica, de repente esa voz se vuelve más clara que todas las demás. Con los pensamientos ocurre algo parecido. Cuando empiezas a observarlos, analizarlos y repetirlos en tu mente, les estás dando exactamente lo que necesitan para crecer: tu atención. Los estoicos practicaban dirigir su atención de forma deliberada. En lugar de quedarse atrapados en pensamientos que no podían controlar, elegían enfocarse en aquello que sí podían mejorar: sus acciones, sus decisiones y su carácter. Este pequeño cambio de enfoque es increíblemente poderoso, porque cuando tu mente está concentrada en construir algo, mejorar una habilidad, resolver un problema real o trabajar en algo significativo, los pensamientos negativos pierden protagonismo. Siguen existiendo, pero ya no ocupan el centro del escenario mental. En psicología moderna, se sabe que la atención funciona como un filtro. Nuestro cerebro recibe miles de estímulos y pensamientos cada día, pero solo algunos se vuelven dominantes y normalmente son aquellos a los que prestamos más atención. Cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de algo liberador. No puedes controlar todos los pensamientos que aparecen en tu mente, pero sí puedes decidir a cuáles les das tu atención. Y esa decisión cambia mucho más de lo que imaginas. Ahora quiero que reflexiones un momento. ¿En qué suele enfocarse más tu mente durante el día? ¿En los problemas, en los errores o en las cosas que puedes construir y mejorar? Escríbelo en los comentarios completando esta frase: hoy decido dirigir mi atención hacia... A veces, cambiar el lugar donde colocamos nuestra atención es el primer paso para transformar lo que ocurre dentro de nuestra mente. Regla 7. Entrena tu mente todos los días. Una de las ideas más importantes del estoicismo es que la mente funciona exactamente igual que cualquier otra habilidad. Si no la entrenas, se debilita. Muchas personas esperan tener calma, claridad o control mental en los momentos difíciles, pero nunca han dedicado tiempo a fortalecer su mente cuando todo está tranquilo. Marco Aurelio entendía esto perfectamente. A pesar de ser emperador y tener responsabilidades enormes, dedicaba tiempo cada día a escribir en su diario y reflexionar sobre sus pensamientos. No lo hacía porque tuviera demasiado tiempo libre, sino porque sabía que la mente necesita entrenamiento constante si queremos que nos ayude en lugar de sabotearnos. Imagina a alguien que nunca hace ejercicio físico y de repente intenta correr una maratón. Probablemente su cuerpo no estará preparado para ese esfuerzo. Con la mente ocurre algo muy parecido. Si pasamos días, semanas o años sin observar nuestros pensamientos, sin cuestionarlos o sin dirigir nuestra atención de manera consciente, cuando aparece una situación difícil, nuestra mente reaccionará de forma automática. Y muchas veces, esa reacción automática es la preocupación, la ansiedad o el pensamiento negativo. No porque seamos débiles, sino porque nunca hemos entrenado otra forma de responder. Los estoicos desarrollaron pequeñas prácticas diarias para fortalecer su mente. Algunas personas escriben sus pensamientos para analizarlos con claridad. Otras dedican unos minutos al día a reflexionar sobre cómo reaccionaron ante ciertas situaciones. Incluso algo tan simple como detenerte unos minutos para observar tus pensamientos ya es una forma de entrenamiento mental. Con el tiempo, este hábito crea una diferencia enorme. Empiezas a reconocer más rápido cuando un pensamiento negativo aparece, cuando tu mente está exagerando
o cuando una preocupación no tiene fundamento real. Lo más interesante de todo es que este entrenamiento no necesita ser complicado ni consumir mucho tiempo. Lo que realmente importa es la consistencia. Unos pocos minutos cada día pueden fortalecer tu mente mucho más de lo que imaginas. Y cuando practicas esto durante semanas o meses, empiezas a notar algo sorprendente. Situaciones que antes te atrapaban mentalmente, ahora pasan frente a ti sin dominar tu mente. Ese es el verdadero objetivo del entrenamiento estoico: desarrollar una mente que no reacciona automáticamente, sino que responde con claridad. Ahora quiero preguntarte algo importante. Si dedicaras solo unos minutos al día a observar y entrenar tu mente, ¿cómo crees que cambiaría la forma en que manejas los pensamientos negativos? Escríbelo en los comentarios completando esta frase. Desde hoy empiezo a entrenar mi mente para... Muchas veces el cambio no ocurre en un solo momento, sino en pequeñas prácticas que repetimos todos los días. Conclusión. Después de ver estas reglas, algo importante empieza a quedar claro. Los pensamientos negativos no son el verdadero problema. El problema aparece cuando dejamos que esos pensamientos se queden demasiado tiempo en nuestra mente, cuando los creemos sin cuestionarlos o cuando les damos más atención de la que realmente merecen. Los estoicos entendieron algo que sigue siendo increíblemente relevante hoy. No siempre podemos controlar lo que aparece en nuestra mente, pero sí podemos aprender a decidir qué hacer con ello. Y esa pequeña diferencia cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos automáticamente, recuperas algo muy importante: el control sobre tu propia mente. Marco Aurelio escribió una frase que resume perfectamente todo esto. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando la lees con atención, te das cuenta de que no estaba hablando de eliminar los pensamientos negativos por completo, algo que sería imposible. Lo que estaba señalando es que nuestra vida mejora cuando aprendemos a manejar nuestra mente con más claridad. Cada vez que cuestionas un pensamiento negativo, cada vez que decides no alimentarlo o cada vez que eliges enfocar tu atención en algo más útil, estás fortaleciendo tu mente poco a poco. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos desde una perspectiva diferente, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios la frase: "Mi mente es más fuerte que mis pensamientos". Puede parecer algo pequeño, pero escribirlo es una forma de recordarte que tu mente no tiene que ser un lugar de lucha constante, sino un espacio que puedes aprender a dirigir con más calma y conciencia. También me gustaría saber cuál de estas reglas fue la que más te hizo reflexionar. Y si conoces a alguien que últimamente esté luchando con demasiados pensamientos negativos, te invito a compartir este video con esa persona. A veces, escuchar una idea en el momento correcto puede cambiar completamente la forma en que alguien ve lo que está viviendo. De verdad, gracias por tomarte el tiempo de ver este video, por comentar, por suscribirte y por compartirlo. Todo eso nos apoya muchísimo y nos permite seguir creando más contenido como este para ayudar a más personas a fortalecer su mente. Nos vemos en el próximo video.